El sonido de una vieja grabación en ruso interrumpe el silencio. Una voz distorsionada, casi irreconocible, susurra palabras incomprensibles, seguidas de un zumbido de estática. La pantalla muestra imágenes en blanco y negro, científicos con batas manchadas de líquido oscuro, soldados con el rostro cubierto por máscaras de gas, y una sala sellada por gruesos cristales blindados. Este experimento jamás debió haber ocurrido. Los documentos fueron destruidos. Los testigos, silenciados. Y los pocos que se atrevieron a contar la historia, desaparecieron. Pero algunos archivos lograron escapar. Páginas amarillentas con anotaciones a mano, informes clasificados con sellos oficiales, transcripciones de audios que parecen sacados de una pesadilla. Documentos que revelan un experimento prohibido llevado a cabo por la Unión Soviética en la década de 1940. Un experimento tan perturbador que, según quienes lo conocieron, jamás debería ser contado. Y, sin embargo, estás a punto de escucharlo. Todo comenzó en un laboratorio subterráneo, en lo más profundo de la Rusia soviética. Un grupo de científicos fue seleccionado para llevar a cabo una prueba secreta: mantener despiertos a 5 prisioneros políticos durante 15 días consecutivos. Pero no era una simple prueba de resistencia. No. Había algo más. El gobierno quería saber qué ocurría con la mente humana cuando se la llevaba al límite. Querían romper la barrera entre la vigilia y la locura, entre la realidad y el delirio. Y para ello, utilizaron un gas experimental diseñado para evitar el sueño. La cámara donde fueron encerrados era completamente hermética. No había ventanas, solo pequeñas rendijas por las que se suministraba la mezcla de oxígeno y el gas desconocido. Se les proporcionó suficiente comida para un mes, agua potable y libros. No había camas. Solo sillas, un micrófono para comunicarse con los investigadores y un espejo unidireccional a través del cual eran observados en todo momento. Al principio, los prisioneros parecían cómodos. Conversaban, contaban historias, se movían con normalidad. Pero con cada hora que pasaba, su comportamiento cambiaba sutilmente. La primera noche transcurrió sin incidentes. Pero en la segunda, comenzaron a notarse los primeros efectos. Las conversaciones se volvían más erráticas, las pausas entre frases se hacían más largas. El tercer día, la paranoia comenzó a manifestarse. Se susurraban entre ellos, pero cuando uno de los científicos les hablaba por el micrófono, respondían con frases cortas, evasivas. Para el quinto día, algo empezó a ir mal. Muy mal. Uno de los prisioneros comenzó a gritar de forma incontrolable. Golpeaba las paredes, arañaba el suelo, se arrancaba la ropa con desesperación. Pero lo más aterrador no era eso. Era la reacción de los otros. Nadie intentó detenerlo. Nadie trató de calmarlo. Los otros 4 simplemente se quedaron sentados, en silencio, mirando fijamente al espejo unidireccional. Como si esperaran algo. El sexto día, el prisionero que había gritado dejó de hacerlo. Los micrófonos captaron sonidos de algo arrastrándose, algo húmedo golpeando contra el metal. Luego, solo respiraciones. Respiraciones agitadas. Y risas. Pequeñas, sofocadas, entrecortadas. Los científicos no sabían qué estaba ocurriendo. Pero algo les decía que lo que estaban a punto de descubrir era mucho peor de lo que jamás imaginaron. Silencio. Las cámaras de vigilancia muestran 5 siluetas inmóviles en la oscuridad. Los monitores registran solo un tenue zumbido eléctrico, y de vez en cuando, el sonido de respiraciones entrecortadas. Los científicos miran los datos, perplejos. Es el 7º día del experimento, y algo ha cambiado. Los prisioneros ya no hablan. Las primeras jornadas habían sido relativamente normales. Durante los 3 primeros días, los sujetos intentaron mantener sus rutinas. Hablaban entre sí, comían a sus horas, leían los libros que se les proporcionaron. Pero a partir del 4.º día, la conversación comenzó a disminuir. Las pausas entre frases eran cada vez más largas. Como si les costara encontrar las palabras correctas. Para el 5.º día, la comunicación prácticamente había desaparecido. Cada uno se refugiaba en su propio rincón, con la mirada perdida. Pero la noche del 6.º día, uno de ellos rompió el silencio. No con palabras. Con un grito desgarrador. Las cámaras captaron como el prisionero número 3 se levantó de repente y comenzó a chillar con una fuerza sobrehumana. Era un sonido inhumano,
una mezcla entre dolor y desesperación. Golpeaba las paredes de la cámara con los puños, arañaba el metal con sus uñas hasta arrancarse la piel. Pero lo más aterrador no fue lo que él hacía. Fue lo que los demás no hicieron. Los otros 4 ni siquiera reaccionaron. No intentaron detenerlo. No le pidieron que se calmara. No gritaron con él. Simplemente miraban. Con los ojos abiertos de par en par, con expresiones vacías, como si fueran espectadores de algo que ya sabían que iba a suceder. El grito duró horas. Un chillido interminable que hizo temblar los altavoces de la sala de observación. Pero entonces, sin previo aviso, el sonido se detuvo. El prisionero cayó de rodillas, con la boca abierta en un grito mudo. Pero el problema no era que hubiera dejado de gritar. El problema era que ya no podía hacerlo. Cuando los científicos revisaron los monitores, descubrieron que el prisionero se había arrancado las propias cuerdas vocales con sus propias manos. Y de nuevo, lo más aterrador no era lo que él había hecho. Era lo que los demás seguían haciendo, nada. Los días continuaron. Los micrófonos captaban apenas susurros incomprensibles, sonidos extraños, el crujir de huesos al moverse de manera antinatural. Pero cuando los científicos intentaban hablar con ellos, los prisioneros no respondían. Entonces, se dieron cuenta de un detalle escalofriante. Las cámaras de vigilancia mostraban que los sujetos seguían moviendo los labios. Seguían hablando. Pero no emitían ningún sonido. Era como si se estuvieran comunicando entre ellos, en completo silencio, con un lenguaje que los observadores no podían comprender. En ese momento, uno de los científicos propuso algo aterrador. ¿Y si el gas no solo los mantenía despiertos, sino que estaba cambiando algo en ellos? Los registros médicos indicaban que ninguno de los prisioneros había dormido ni un solo segundo desde que comenzó el experimento. 8 días sin dormir. Ojos inyectados en sangre, piel pálida, cuerpos cada vez más delgados. Pero lo más aterrador era que, a pesar de todo esto, sus signos vitales parecían normales. Demasiado normales. El pulso de cada uno seguía estable. La presión arterial era alta, pero constante. Ninguno mostraba signos de fatiga extrema. En condiciones normales, un ser humano sin dormir debería haber colapsado a los 5 o 6 días. Pero ellos seguían en pie. Y no solo eso. Parecían cada vez más despiertos. Los científicos debatieron la posibilidad de interrumpir el experimento. Algo no iba bien. Algo no estaba funcionando como debería. Pero cuando, en el 9º día, las cámaras registraron una nueva anomalía, todo se salió de control. Los micrófonos comenzaron a captar un sonido húmedo y pegajoso. Un sonido que no pudieron identificar de inmediato. Cuando los científicos miraron las grabaciones, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Uno de los prisioneros estaba en el suelo, arrancándose la piel del abdomen con las uñas. No con rabia. No con desesperación. Sino con precisión. Como si estuviera realizando un procedimiento quirúrgico sobre sí mismo. Y lo peor, es que lo hacía sin una sola expresión de dolor. Los otros no reaccionaban. No intentaban detenerlo. Solo observaban. En ese momento, uno de los científicos se dio cuenta de algo escalofriante. El espejo unidireccional mostraba los rostros de los 4 sujetos restantes, pero sus expresiones habían cambiado. No reflejaban miedo. No reflejaban sufrimiento. Sus ojos abiertos de par en par, sus labios secos y agrietados, sus cuerpos temblorosos por la privación extrema del sueño, pero en sus caras había algo más. Había sonrisas. Sonrisas que no tenían sentido. Sonrisas que no parecían humanas. Como si supieran algo que los científicos aún no entendían. Algo que los científicos no debían saber. Las luces parpadeaban en la sala de observación. Un científico se inclinaba sobre la mesa, frotándose los ojos en un intento inútil de disipar el agotamiento. No había dormido en casi 48 horas. Pero no porque no quisiera. Era porque tenía miedo. Miedo de lo que estaba viendo en la pantalla. La cámara seguía enfocando la habitación sellada. Los sujetos de prueba estaban allí dentro, en posiciones extrañas, con los cuerpos inclinados de forma antinatural. La piel pegada a los huesos. La carne desgarrada. Algunos habían perdido fragmentos de su propio cuerpo, y sin embargo, seguían vivos. Pero ya no parecían humanos. No hablaban. No gritaban. No pedían salir. Solo observaban.
como si supieran algo que los científicos aún no entendían, como si estuvieran esperando. Y en ese momento, uno de los investigadores susurró: ¿de verdad este experimento fue solo una prueba del sueño, o estábamos buscando algo más? Lo cierto era que aquella no era la primera vez que alguien jugaba con los límites de la mente humana. A lo largo de la historia, las grandes potencias habían realizado experimentos perturbadores con sujetos humanos. Y los archivos desclasificados lo confirmaban. El proyecto MKUltra, por ejemplo. Un programa real de la CIA, donde se utilizaban drogas, torturas psicológicas y manipulación mental para controlar a los sujetos. Electroshocks, privación del sueño, sustancias desconocidas. Muchos de los que participaron en esas pruebas desaparecieron sin dejar rastro. O el proyecto 4.1, en el que comunidades enteras fueron expuestas a radiación sin su consentimiento, solo para que los científicos pudieran observar los efectos en sus cuerpos y mentes con el paso del tiempo. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética también llevó a cabo pruebas extremas con prisioneros políticos. Se hablaba de intentos de crear soldados que no sintieran dolor ni fatiga, capaces de permanecer en combate sin dormir durante semanas. Y en Estados Unidos, la CIA ejecutó la operación Midnight Climax, en la que drogaban a personas en secreto para analizar sus reacciones. Muchos de estos experimentos se conocieron años después, pero otros seguían clasificados. Y entonces surgía la pregunta: ¿y si la historia del experimento ruso del sueño no era solo una leyenda? Algunos investigadores creían que el relato podía basarse en archivos reales. Existen documentos que muestran experimentos con soldados soviéticos a los que se les prohibió dormir durante más de una semana para medir su resistencia mental. También se han reportado casos de histeria colectiva. En los años 50, en un pequeño pueblo soviético, un grupo de 12 personas pasó días sin dormir debido a un fenómeno desconocido. Cuando fueron encontrados, murmuraban en un idioma que nadie reconoció. La ciencia ha demostrado que la privación del sueño puede destruir la mente. Después de 5 días sin dormir, el cerebro pierde completamente el sentido de la realidad. Se producen alucinaciones, paranoia extrema y una desconexión total con la identidad propia. Pero lo más inquietante es que cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, muchos documentos fueron destruidos antes de que el mundo pudiera conocer su contenido. ¿Qué secretos se llevaron con ellos? ¿Y qué tan cerca estuvo esta historia de ser real? Sabemos que los gobiernos han realizado pruebas extremas con humanos. Sabemos que hay documentos aún clasificados. Entonces, ¿realmente fue solo una historia de terror? O quizás, el experimento ruso del sueño fue solo una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro, y que aún sigue ocurriendo. Años después de aquel experimento, un hombre apareció en un hospital de Moscú. Estaba desorientado, con la piel pálida y los ojos hundidos en sus cuencas. Su ropa estaba raída, como si hubiera pasado meses en condiciones inhumanas. No tenía identificación, ni registros, ni ningún dato que explicara de dónde venía. Cuando los médicos intentaron interrogarlo, solo repitió una frase una y otra vez: «No debimos despertarlos». Las enfermeras pensaron que deliraba. Pero entonces, en medio de la noche, una de ellas escuchó un sonido proveniente de su habitación. Cuando entró, lo encontró inmóvil, con la mirada fija en el techo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Sus manos, crispadas sobre la sábana. Había muerto sin razón aparente. Los doctores no encontraron ninguna causa física. Su corazón simplemente se detuvo. Los archivos oficiales lo registraron como un caso aislado. Pero entre el personal del hospital, circulaba otra versión. Decían que justo antes de morir, el hombre vio algo en la habitación. Algo que nadie más pudo ver. Y entonces surge la pregunta: ¿de verdad la historia del experimento ruso del sueño es solo una leyenda? O tal vez, en algún lugar, en algún laboratorio oculto, los experimentos continuaron. Tal vez, algunos sujetos sobrevivieron. Tal vez, nunca dejaron de observar. Si esta historia te ha inquietado, imagina cuántas más existen en los rincones más oscuros de la historia. Suscríbete para descubrirlas. Pero ten cuidado, porque una vez que conoces estos secretos, es difícil olvidarlos.